elegiste por ser el ejemplo del barrio. No me elegiste por llegar a una iglesia temprano. Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente estar en contacto, media hora de este espacio que es, como siempre lo decimos, un espacio, un paréntesis, un parate, un break, como se dice también en inglés, en la semana, que tiene una finalidad, ponernos a reflexionar, a meditar en los tiempos en que vive el ser humano, la sociedad de hoy, pero no según nuestro parecer, sino según la palabra de Dios, que es la Biblia, la cual es nuestra guía. ¿Cómo le va, Pastor Enrique? Y bien, David, disfrutando de poder experimentar cada día lo lindo que es ser un hijo de Dios. Amén. Así es. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, David, bien, gracias. Y como siempre, los teléfonos de contacto, donde te puedes allí comunicar durante la semana, puedes allí mandarnos alguna necesidad para estar intercediendo ante Dios por tu necesidad, puedes estar contándonos alguna anécdota, o desde dónde nos escuchas, desde cuándo, y bueno, la idea es mantener ese contacto con la audiencia. Los teléfonos son el 092-985-836 y el 098-595-613. Y además contar que tenemos un canal de YouTube donde colgamos los programas para que quien quiera los pueda estar escuchando nuevamente o compartiendo con amigos y eso. Y la verdad que ha sido bendición este canal, tiene pocos suscriptores, pero se va agrandando de a poco. Así que eres bienvenido de compartir también, buscar por allí Tiempo para Pensar en YouTube. Y bien, estamos un poco sorprendidos por algunas noticias que hemos escuchado, algo que nos han informado respecto al comportamiento de las distintas culturas frente a esta pandemia. Pareciera que cada cultura responde de una manera diferente a las cosas que nos están pasando. Querido oyente, hay muchas culturas que revelan a través de su arte, a través de su capacidad de poder pintar o hacer artesanías, están revelando sus tendencias. Cada cultura tiene una tendencia diferente. Por ejemplo, los egipcios mostraban en sus escritos jeroglíficos su arquitectura. Ellos demostraban de esa manera cómo habían construido lo que ellos hicieron en sus tiempos, cómo trasladaban sus materiales. Todo eso nosotros lo vemos en distintas figuras jeroglíficas, en distintas escenas allí en Egipto. Las mayores expresiones del arte en las culturas que conocemos se volcaron mucho a expresar de qué manera los hombres buscaron en los ídolos su mayor expresión artística. Ellos mostraron a través de su arte mucha idolatría, y eso lo encontramos especialmente en los países orientales. Por ejemplo, han pasado siglos y lamentablemente muy tarde el ser humano se ha dado cuenta que fue engañado cuando aceptó adorar ídolos mudos. Por eso yo quiero que David nos esté confirmando esto, o sea, el pensamiento de Dios respecto a qué piensa Él acerca de un ídolo mudo. Salmo 115, 3 al 8. Leemos entonces la palabra de Dios, el Salmo 115 desde el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos,
mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y bueno, usted se da cuenta que allí se está refiriendo el escritor sagrado al paganismo directamente. La cultura de los judíos, de los israelitas, permitía hacer esa diferencia. Y ellos por eso reconocían que una esfinge hecha, tallada, por ejemplo, en madera o en piedra, tiene ojos, pero no ve, dice el Salmo. Tiene oídos, pero no oye. Tiene pies, pero no camina. Entonces, todas estas cosas son dignas para meditarlas, pensarlas, a ver si estamos en lo cierto en cuanto a cómo estamos, de qué manera estamos buscando la ayuda de Dios. Estimados oyentes, el hombre y la mujer, pecadores, han querido sustituir, preste atención a esto, porque es la realidad. El hombre y la mujer pecadores han querido sustituir con ídolos de todo tamaño la necesidad de ser ayudados por Dios. Es increíble que nuestra sociedad, que se llama occidental y cristiana, esté procurando la ayuda de estatuillas orientales, que, como dice el Salmo 115, tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, pero no oyen. Nos engañan con sahumerios que se venden con el argumento de que ahuyenta los espíritus, por ejemplo, las malas ondas y demás cosas. Hasta hay ahuyentadores, según yo pude observar en algunas ferias de distintos lugares, ahuyentadores de suegras, de cuñadas, ahuyentador de pobreza, de pestilencia y cuantas otras propuestas. Pero ¿sabe una cosa? En verdad, muchos han sido engañados por siglos. El comercio mundial de inciensos aromáticos, velas y demás utilerías esotéricas mueve millones de dólares en el mundo, y nada menos que en tiempos de hambre en el mundo de hoy. Por eso podemos leer Lamentaciones 3, allí David nos va a ayudar. Lamentaciones, el libro de la Biblia, 3, 35 y 36. Leemos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 35 y 36. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Así que hay conductas nuestras que el Señor no la aprueba. La explotación silenciosa y escondida de adolescentes y jóvenes está arruinando el futuro de sus vidas. Les desvía de tener una fe confiada solo en Cristo, el único que dio su vida por todos nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Piénselo si no es así. Si ustedes averiguan, verán lo que está pasando, por ejemplo, en muchos lugares en el mundo. Y debido a que la pandemia se ha llevado a sus seres queridos, los hindúes, por ejemplo, se dice, y esto ya se leyó hace varios años, que después de clamar a sus dioses paganos, al ver que quedaron sin respuesta, comenzaron a romper y quemar sus ídolos y echarlos al mar. Yo tengo, David, un texto bíblico que comprueba que
en Israel pasaba lo mismo y que en otros lugares pasaba lo mismo. En distintas épocas ocurrió esto, que la gente desilusionada de sus ídolos hacía esto. Miqueas 1:7, por ejemplo. Leemos entonces en Miqueas 1:7, dice: y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Es cierto que la cultura, por ejemplo, judía, ellos usaban el incienso en sus templos, es cierto, pero tenía otra aplicación. Es decir, el uso no era para expulsar a nadie. El uso se debía a que ellos representaban de esa manera cómo subía la oración del creyente hacia Dios, y lo figuraban a través del uso de un sahumerio o un incienso que allí se colocaba en el templo. O sea, tenía otra aplicación. Por ejemplo, una de las atracciones más notables para atraer el turismo también en la India son las figuras esotéricas y sexuales grabadas en relieve, en montañas, en barrancos, en la India y otros países orientales. Entonces, nos vamos a referir a esto porque la lectura de hoy más o menos nos va a llevar por ahí. Hechos, capítulo 16, David. Del verso 16 Sí. al 33. Al 33. Leemos entonces en el libro de Hechos, del capítulo 16, desde el verso 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos los que estaban allí se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro de él, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos.
Muy bien, David, ¿qué te parece lo que le ocurrió al apóstol justo cuando estaba predicando el mensaje del Evangelio? Es un relato impresionante. Se puede dividir en dos partes. Primero, con esa muchacha que dice que los molestaba todos los días cuando ellos iban a la oración. Y dice que Pablo no le gustaba, que más allá de lo que decía esta muchacha, era la verdad, ¿verdad? Nosotros podemos decir, está bien lo que dice la muchacha, pero ¿qué era lo que no le agradaba a Pablo? Que era un espíritu el que tenía la muchacha. Exacto. Entonces no se enojó contra la mujer, contra la muchacha, sino que reprendió a ese espíritu, el cual obedeció ante el nombre de Jesucristo. Fíjate que había un doble daño allí, porque estaba una muchacha poseída, inutilizada, para prosperar, progresar en su vida, pero por otra parte, el aprovechamiento de esos patrones que ella tenía, ¿no? Porque abusaban de esa situación de ella para explotarla y ganar plata. Eso me hace pensar en muchas personas que hoy en día también están practicando este tipo de artilugios, ¿verdad? Y lo usan como fuente de ganancia. Entonces es difícil a veces separar lo que es una fuente de ganancia y reconocer que no está bien ante los ojos de Dios hacer eso. Pero en esta época la consecuencia que tuvo Pablo fue la cárcel y el castigo y el escarnio público también, porque estaban asolándolo. Pero más me asombra que el relato, cuando sigue abajo, dice que estaban en la cárcel con Silas, pero ¿qué hacía Pablo? Cantaba himnos al Señor, oraba, daba testimonio de su fe. Y allí en la cárcel, más allá de que había pasado una mala experiencia, estaba en dificultades, estaba preso por predicar el Evangelio, era inocente porque él no había dañado a nadie, ¿no? Sin embargo, él no rehusó de su fe, sino que al contrario, la usó para alabar a Dios. Fíjate que su ánimo no se vino abajo, no se debilitó en su espíritu, en su alegría, en su gozo interno, ¿no? Por el hecho de que haya sido puesto preso, ¿no? Él sabía qué es lo que estaba haciendo, él sabía, estaba seguro que su misión era una misión loable, una misión absolutamente buena para el ciudadano de ese lugar, y por eso luchaba en contra de todas estas mentiras, estos engaños de la gente. Yo estoy muy asombrado, David, cómo está avanzando el engaño de muchos en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo estaba en un negocio y presencié en ese lugar, o sea, sentí en ese lugar la presencia de un olor aromático. Me di vuelta y había un sahumerio encendido y las puertas cerradas. Fíjate, justo en un momento de pandemia, cuando a nosotros se nos aconseja aire puro, ¿no? O sea, ventilación. Sin embargo, esta muchacha tenía allí un sahumerio encendido y le dije, ¿usted sabe lo que está haciendo? No, me dice, yo lo único que siento es que hay un lindo aroma para el lugar. Pero yo le dije lo siguiente, tenga cuidado, porque esto está comprobado que puede producir cáncer. Pero viera cómo se asustó la chica, ¿no? Porque es cierto. Produce el mismo efecto que el cigarro. Y sabes que esto está promocionándose en todo el mundo, la venta de inciensos, sahumerios, todas estas cosas, ¿no es cierto?, raras que vienen de Medio Oriente, están llenando acá en Latinoamérica. Si usted quiere comprobar esto que decimos, bueno, hoy búsquelo en Internet, que en Internet hay mucha información, ¿verdad? Y es verdad, las consecuencias del sahumerio en un espacio cerrado son sustancias tóxicas y genera lo mismo que si usted estuviera fumando de repente o si estuviera inhalando alguna sustancia tóxica. O sea que a veces nos escondemos detrás de una posición de que hay que tener respeto al que piensa lo contrario,
Pero yo creo que acá no se trata de tener respeto al que piensa lo contrario, sino poder abrir los ojos al que está equivocado, ¿no? Pero lógicamente con buena base, ¿no? Si lo vemos en el relato, lo vemos claramente. Pablo podía haber dicho, bueno, esta muchacha, ¿qué tengo que ver yo con ella si yo estoy predicando la palabra? Y bueno, claro, la dejo como está. No, Pablo se intervino en la situación, la liberó a la muchacha, sí, de ese espíritu, ¿verdad? Sí, y sí, las consecuencias fueron sobre Pablo, no sobre la muchacha. Sobre Pablo cayó el castigo. Bueno, los cristianos hoy en día tenemos que aprender con respeto a hablar estas cosas. Sí, sí, sí. Porque mucha gente por temor no habla de estas cosas. Si usted tiene un familiar, un vecino, un amigo que practica estas cosas, que prende incienso, que tiene alguna cosa, sí, con respeto, ¿verdad? No queriendo ofender ni lastimar a nadie, pero le puede decir, ¿vos sabés que la Biblia habla de eso? Y tenemos en Hechos 19, en verso 19 creo, dice que muchos que practicaban adivinación en aquella época, cuando aceptaron la palabra del Evangelio, quemaron los libros que tenían acerca de ello, y dice que eso fue un número en el dinero, ¿no? Si le hubieran vendido esos libros, hubiera sido una gran suma de dinero por la cantidad de libros que había al respecto. Por tanto, Jesucristo está aceptando a aquellas personas que deciden cambiar de actitud y hacer lo que antes hacían, no hacerlo más. Fíjate vos, a mí me llama la atención, por ejemplo, que en los países más idólatras, como España, Italia, no sé si vos estás de acuerdo, por poner dos ejemplos de Europa, ¿no? Es donde la pandemia más daño hizo, ¿no? Entonces nos preguntamos, y bueno, le puedo repetir con todo respeto, ¿no? Le preguntamos a la sociedad, ¿está bien que sigamos así, callando, silenciando una verdad bíblica, cuando la palabra de Dios nos abre los ojos y nos hace ver? Nosotros tenemos que responder de alguna manera, reaccionar de alguna manera y decir, algo tengo que hacer con esta verdad. Y sin ir más lejos, ni ir ni a India, ni a España, ni a Italia, por la idolatría en nuestra propia sociedad. Uruguay es un país muy idólatra. Sí. Aunque lo neguemos y lo tomemos como algo religioso y algo bueno, la Biblia dice que no nos hagamos de ninguna imagen. Y yo veo por muchas casas donde voy que siempre hay imágenes religiosas que muchos me podrán decir, bueno, eso no daña a nadie, ¿no? Yo no digo que dañe a nadie, pero la Biblia, ¿qué dice al respecto? Dios no quiere, no le gusta la idolatría. Él le gusta que solo tengamos fe en Jesucristo, que a Él le pidamos para que Él sea nuestro intercesor, el único. Y ni siquiera nos dice que hagamos imágenes de Jesucristo. No. O sea, es un tema de fe. La Biblia dice que en el desierto, cuando Moisés escuchó la voz de Dios, no vio ninguna imagen, ni nada para idolatrar. Ningún ídolo se tuvo que hacer. Dios no quiere que nosotros nos hagamos imágenes, porque las imágenes, ¿qué pasa? Son hechas a nuestro parecer y no a la imagen verdadera del Dios vivo. Y bueno, la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo te quiero leer en 1 Timoteo 2, 3 al 6, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Dice en 1 Timoteo 2, 3 al 6. Se lo voy a leer. Es interesante lo que el apóstol Pablo nos dejó plasmado en las Escrituras. Dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Impresionante la palabra de Dios, cómo aclara los conceptos. ¿Por qué será que a Dios no le agrada que nosotros pongamos imágenes o estatuas o
o medallitas o ese gran número de cosas, porque terminan siendo amuletos. Claro. Entonces la gente piensa que por hacer eso a la imagen, el otro día fue día de San Cono, por ejemplo, es un santo al cual se le rinde adoración, ¿no?, a nivel de todo el país, ¿verdad? Dicho sea de paso, por la pandemia no se pudo ir a San Cono este año y mucha gente está lamentándose. Sin embargo, cuando yo voy y ofrezco algo a San Cono, ¿qué leímos al principio? Tiene ojos, mas no ve. Boca tiene, mas no habla. Pies tiene, mas no camina. Y oídos tiene, mas no oye. Pero los que creen en él son igual a él. Es tremendo, ¿no?, lo que dice la Escritura. No lo decimos nosotros y yo sé que mucha gente se puede enojar con nosotros, pero la Biblia es clara. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada un corazón arrepentido, que se aleja, se aparta del pecado, porque descubre que lo que hacía estaba mal, y allí está Jesucristo para salvarnos, limpiarnos de todo pecado y darnos la vida eterna. Fíjate el verdadero sentido que le daba el judío al incienso, ¿no? El rey David decía en el Salmo 141, suba mi oración como el incienso. Fíjate vos el sentido que le daban, ¿no? Suba mi oración como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué hermoso texto. Hermoso. Y hemos estado ya hablando del tema y lo invitamos a que abra la Biblia y escuche y vuelva a leer los pasajes que aquí se han compartido. Ahora nos vamos a despedir con una oración y los invitamos para el sábado próximo. ¿También? ¿Puede ser? Los números de teléfono los repetimos y... Sí, cómo no. Son dos. El 092-985-836 y el 098-595-613. Y voy a hacer una oración para terminar acá el tiempo. Gracias, Padre, por este hermoso día que nos da de vida, que disfrutamos. Gracias por los alimentos, el abrigo. Oramos por los pobres, los que realmente son pobres y humildes, que tú les proveas en todo sentido, en lo espiritual, en lo económico. Y pedimos también por el problema del coronavirus, que es algo muy bravo, muy bravo en todo el mundo. Así que estemos junto a Dios y así vamos a tener más protección. Gracias porque estamos los tres aquí en comunión, felices y contentos de estar con ustedes. En el nombre de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Nos despedimos entonces hasta el sábado próximo. Que el Señor te bendiga ricamente.